Marcianos al ataque. No fue solo una comedia de ciencia ficción, fue una masacre animada disfrazada, contada con extraterrestres de ojos saltones que lanzaban rayos mortales en una película que ningún estudio realmente comprendió. Pero detrás de la invasión, apenas controlada, había una producción caótica, actores que fueron despedidos a mitad del rodaje, Jack Nicholson asumiendo 2 papeles para permanecer en la película, y extraterrestres que, en un momento dado, tuvieron un diálogo completo. A pesar de ser un fracaso de taquilla inicial en Estados Unidos, la película resurgió de las cenizas en Europa y Japón, convirtiéndose en un clásico de culto. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy descubrirás 20 hechos extraños que no conocías sobre Marcianos al ataque. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. 1. Orígenes de culto en tarjetas coleccionables. La película no comenzó con un guión, ni con un cómic, ni siquiera con un tratamiento cinematográfico. Todo se originó en Mars Attacks, un violento set de cartas coleccionables de estilo pulp de 1962. Estas no eran las típicas tarjetas de chicle, eran puro caos. Mostraban escenas de grotesca y alegre violencia. Perros en llamas, vacas que explotaban en una neblina carmesí, y soldados licuándose bajo los rayos mortales marcianos. La crudeza de la violencia fue tan extrema que provocó indignación en todo el país, y las cartas fueron retiradas del mercado casi de inmediato. Años después, Tim Burton se topó con ellas, y quedó fascinado, no solo por la violencia, sino por el tono. Ese extraño equilibrio entre el horror grotesco y el absurdo infantil. Le pareció una sátira, pero no una que intentara ser inteligente. Era simplemente salvaje. Eso era lo que Burton buscaba. Ni lógica, ni realismo, solo destrucción caótica pura. Y se convirtió en su modelo, no una carta de amor a las películas de extraterrestres, sino una demolición de ellas contada a través de la lente de algo que alguna vez fue considerado demasiado ofensivo para los niños. Y eso fue solo el comienzo. 2 contra Warner Bros. Versus la visión absurda de Burton. Warner Bros. Creyó que estaban produciendo la próxima gran película de extraterrestres. Algo elegante, con estilo y comercializable. Pensaban en pilotos heroicos, rescates de último minuto y música grandilocuente sobre la Casa Blanca. En cambio, obtuvieron un guión donde el Congreso es aniquilado en la segunda escena, y a nadie le importaba. A Burton no le interesaba la tensión o el triunfo, él quería el absurdo. Marcianos que reían, héroes que fracasaban, un mundo demasiado estúpido para sobrevivir. Los ejecutivos entraron en pánico. ¿Dónde estaba el protagonista romántico? ¿Dónde estaba la trama? ¿Dónde estaba el sentido? Pero Burton no cedió. No estaba haciendo una película para complacer a las masas. Estaba haciendo un desafío. No era solo Marcianos al ataque. Era una sátira en una nave espacial. Una parodia de ciencia ficción servida extra crujiente. Si la audiencia no entendía la broma, eso era parte de la broma. 3. Sin sobrevivientes. El extremo compromiso con la sátira. Burton no quería sobrevivientes, ni uno solo. En los primeros borradores, casi todos los personajes, héroes, villanos, compañeros o celebridades, estaban destinados a ser vaporizados, aplastados, explotados o derretidos. El estudio reaccionó con fuerza, rogándole que dejaran a alguien con vida. Un interés amoroso, un hijo, a cualquiera. Burton se negó, argumentando que el chiste solo funcionaba si nadie lo entendía, que la sátira tenía que llegar hasta el final. Así, en lugar de arcos narrativos limpios y finales heroicos, obtuvimos un planeta en llamas, un genocidio impulsado por el Yodel, y Tom Jones cantando junto a animales. Un final que no tenía sentido y que, de alguna manera, tenía todo el sentido, porque en Marcianos al ataque, la supervivencia no era el objetivo, la aniquilación era el remate. 4. Jack Nicholson, doble papel para doble muerte. Originalmente, Jack Nicholson interpretaría solo al presidente.
Pero Nicholson tenía una obsesión. Le encantaba el guión y quería interpretar más de un papel. Burton no se negó. En su lugar, reescribió la película. Así, Nicholson interpretó al presidente James Dale, un hombre tranquilo, patriota y condenado, y también a Art Land, un desarrollador inmobiliario de Las Vegas de mala reputación, con un puro y deseos de morir. Dos papeles muy diferentes, dos muertes espantosas, todas contadas con la característica sonrisa de Jack. ¿Por qué hacerlo? Porque cuando tienes a Nicholson, le permites hacer lo que quiera, incluso si eso significa reescribir tu invasión alienígena solo para matarlo 2 veces. La salida prematura de Michael J. Fox. Michael J. Fox no apareció para un cameo. Fue elegido para interpretar a Jason Stone, un reportero llamativo y de habla rápida atrapado en medio del caos marciano. Originalmente, se suponía que sobreviviría mucho más tiempo. Quizás incluso sería uno de los pocos supervivientes. Pero algo cambió. Burton vio las primeras imágenes. Le gustaban, pero algo no encajaba. El tono parecía irregular, el ritmo demasiado lento. Así que Burton tomó una decisión brutal. A mitad de la producción, el personaje de Jason Stone fue reescrito para morir prematuramente. No solo murió, sino que se derritió violentamente mientras intentaba alcanzar a Sarah Jessica Parker. Fox lo tomó con calma, pero su salida anticipada envió una señal clara a las audiencias de todo el mundo. Nadie estaba a salvo en Marcianos al ataque, ni siquiera Marty McFly. 6. El circo del casting. La selección de actores para Marcianos al ataque. Fue un verdadero circo desde el primer día. Burton tenía una alineación soñada. Actores de prestigio, íconos de la comedia, estrellas mundiales. Hugh Grant estaba en conversaciones avanzadas. Susan Sarandon estaba casi confirmada. Y Martin Short estuvo en la órbita y finalmente se quedó. Pero el resto, uno por uno, cayeron como moscas. Algunos se retiraron después de los cambios en el guión. Otros dudaron ante el tono, sin saber cómo sobrevivir a una película en la que los marcianos vaporizan al Congreso con rayos disco. Algunos fueron eliminados cuando sus roles fueron reescritos o absorbidos por otros personajes. Burton se adaptó a cada cambio de reparto. Lo que comenzó como una sátira mordaz con rostros pulidos de Hollywood, se transformó en algo más extraño, más caótico, más audaz. El elenco final, con Pierce Brosnan, Glenn Close y Danny DeVito, no era el plan A, era el plan del caos. Pero Burton aceptó el reto porque esta película nunca estuvo destinada a ser convencional. 7. Tom Jones, cantante del apocalipsis. No era una broma. Tom Jones realmente lo decía en serio. Cuando Burton le pidió que se interpretara a sí mismo, Tom puso una condición. «Lo haré», dijo, «pero quiero cantar». Burton aceptó y reescribió el final para que encajara. Así, en medio de la destrucción marciana, el fuego nuclear y el pánico global, Tom Jones, rodeado de animales y supervivientes en las ruinas de Las Vegas, entonó «It's not unusual». Fue absurdo, fue glorioso, y fue exactamente lo que Marcianos al ataque necesitaba. Una nota final irónica y extravagante cantada por un hombre que miró al apocalipsis a la cara y se mantuvo afinado. 8. El giro de Annette Bening. El papel de Barbara Land, la excéntrica New Age amante de los cristales y adoradora de los extraterrestres, no estaba en el guión original. De hecho, fue escrito para un hombre. Burton no se sentía a gusto con el tono, la energía estaba apagada. Entonces, invirtió el guión, reescribió el personaje desde cero, esta vez para Annette Bening. Ella aportó una sinceridad desbordante, un misticismo marginal y una especie de ilusión elegante que iluminó cada escena. Y luego le dio uno de los arcos más extraños de la película, un colapso espiritual y una redención psicodélica. La reescritura no solo solucionó un problema de guión, creó una de las actuaciones más memorables de la película. 9. La controversia del stop motion versus CGI. Burton tenía una visión.
Quería que los marcianos se movieran como marionetas de otro mundo, con espasmos, sacudidas y de manera antinatural. Para ello, contrató al legendario animador Barry Purves. Pasaron meses preparando pruebas de stop motion, cuadro por cuadro, en un proceso agonizante. Pero cuando el estudio vio el presupuesto, se resistieron. El CGI era más rápido, más barato, y podía renderizarse y ajustarse en postproducción. Así, los marcianos de stop motion fueron descartados. Aunque a Burton le disgustó el compromiso, el equipo rápidamente cambió de rumbo e intentó que los nuevos marcianos digitales se parecieran a una creación de stop motion. El resultado final fue un punto intermedio extraño y torpe, en parte retro, en parte moderno, y totalmente inolvidable. 10. Los marcianos originales de Burton. El material original de las pruebas de stop motion se filtró años después en Internet, revelando una visión impactante. Los marcianos en esa versión no eran caricaturescos, eran grotescos, con ojos saltones, huesos crujientes y movimientos irregulares y perturbadores. Los diseños originales de Burton se inspiraron fuertemente en el horror de las tarjetas coleccionables de 1962. No eran camp, eran más malvados, más feos, más extraños. En un universo paralelo, esa versión de Marcianos al ataque podría haber marcado a los niños de por vida. Pero en nuestra realidad, se convirtió en una visión inusual de la película que casi fue, y una carta de amor al tipo de rareza artesanal que Hollywood rara vez se atreve a hacer. 11. Lisa Marie, la icónica marciana silenciosa. Ella no parpadeaba, no respiraba, no se movía como cualquier mujer humana debería hacerlo, y ese era precisamente el punto. La seductora y silenciosa chica marciana, deslizándose por la Casa Blanca con un vestido rojo ajustado y una peluca colmena, se convirtió en una de las imágenes más inquietantes de Marcianos al ataque. Pero detrás de esa elegancia inhumana, había un sufrimiento real. La actriz dentro de ese disfraz de extraterrestre era Lisa Marie, pareja de Tim Burton en ese momento. Ella no solo estaba interpretando a alguien extraño, se convirtió en alguien extraño. La transformación comenzó meses antes de que las cámaras rodaran. Para crear sus movimientos inusuales, Burton contrató a instructores de mimo. Lisa Marie entrenó incansablemente, aislando músculos, dominando el silencio, estudiando el movimiento de los animales. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Entonces, construyeron una estructura inflable personalizada que curvaba su cuerpo de forma antinatural, obligándola a encoger los hombros, adelantar el pecho y adoptar una postura que ninguna columna humana permitiría normalmente. El efecto fue asombroso en cámara, pero fuera de cámara pasó factura. El corsé para la columna la dejó magullada, sus caderas estaban raspadas hasta sangrar por el látex apretado, y caminar con esa peluca ajustada y tacones de pecera significaba que no podía sentarse, agacharse, ni siquiera exhalar profundamente entre tomas. Aún así, se comprometió por completo. Sin líneas, sin diálogos, solo postura, presencia y actuación. Se deslizó por el pasillo como una alucinación viviente. Y durante una escena espeluznante, Lisa Marie, magullada, sin aliento y sufriendo en silencio, se convirtió en lo más aterrador de una película llena de rostros derretidos y una carrera mortal marciana. Ni un monstruo, ni un humano. Algo intermedio. Y eso es exactamente lo que Burton quería. 12. Dinosaurios versus extraterrestres. La elección crucial de Burton. A Burton le ofrecieron 2 películas, ambas basadas en las tarjetas coleccionables de Topps, y ambas gloriosamente descabelladas. Una era Marcianos al ataque, la otra era Dinosaurios al ataque. Una visión sangrienta del caos prehistórico que caía sobre el mundo moderno. Burton estaba intrigado por ambas. Pero entonces apareció Jurassic Park. Spielberg acababa de redefinir los dinosaurios para siempre, con un realismo asombroso, un asombro Spielbergiano y $1.000 millones en taquilla para demostrarlo.
Burton vio eso y supo que no podía competir, así que hizo un giro. Eligió a los extraterrestres en lugar de los dinosaurios, porque si no podía superar a los dinosaurios de Spielberg, haría explotar el Congreso con marcianos. 13. La reconciliación de Burton y Elfman. Cuando Marcianos al ataque entró en producción, Tim Burton y Danny Elfman no se hablaban. Su asociación creativa había dado lugar a algunas de las mejores películas de Burton, como Batman, Beetlejuice y Eduardo Manos de Tijera. Pero después de Pesadilla antes de Navidad, la relación se fracturó. Elfman se sintió marginado y Burton siguió adelante. El silencio entre ellos era real. Marcianos al ataque. Casi fue musicalizada por otra persona. Burton tenía opciones, pero ninguna le parecía adecuada. La película era un caos y se necesitaba la locura de Elfman. Finalmente se reconectaron. Quizás era el momento, quizás fue la presión. De cualquier manera, Elfman regresó y subió el volumen. Su partitura, ruidosa, desenfrenada, eléctrica, un asalto de metales que igualaba la locura marciana ritmo a ritmo. Burton le dio la película, Elfman le dio la venganza en la música, y así, sin más, el dúo regresó. 14. El idioma marciano eliminado. En el guión original de Marcianos al ataque, los marcianos tenían líneas completas, diálogos extraterrestres retorcidos, escritos en un extraño lenguaje fonético. Los actores de voz lo grabaron, los animadores lo sincronizaron, y la producción iba viento en popa. Y entonces Burton lo escuchó. Se sentó en la sala de edición, vio el metraje, escuchó las líneas y lo odió. Parecía demasiado humano, demasiado explicable, demasiado normal. Así que, en una audaz decisión de último momento, lo descartó todo. Le dijo al diseñador de sonido Richard Beggs: reemplaza cada palabra con esto. Fue una tontería, fue absurdo y fue perfecto, porque los marcianos no necesitaban palabras, solo necesitaban caos. 15. Danny DeVito. La breve aparición del caos. La mayoría de los actores preguntan por el tiempo en pantalla, las líneas y los arcos de los personajes. ¿No? Danny DeVito. Cuando Burton le ofreció un papel minúsculo, un jugador de mala muerte que aparece, hace una mueca y es vaporizado instantáneamente, DeVito no dudó. Sonrió. Perfecto, dijo. No buscaba un gran momento, solo quería ser parte del caos. La lista del reparto ya estaba repleta. Nicholson, Brosnan, Close, Martin Short. Pero DeVito no necesitaba los focos. Solo necesitaba 5 minutos y un rayo de la muerte marciano. Entró, fue vaporizado y lo disfrutó absolutamente. 16. El grito de la muerte marciana, un pato en reversa. El canto tirolés de Slim Whitman puede haber salvado la Tierra, pero es el chillido de muerte marciano el que se te queda grabado en la cabeza. Ese último grito, agudo, húmedo y ridículo, no sonaba como ningún extraterrestre que se hubiera escuchado antes, pero no era ciencia ficción en absoluto. Era un pato, un graznido de pato literal, ralentizado, invertido, y con capas de chillidos de dibujos animados. Los ingenieros de sonido probaron docenas de opciones, pero nada parecía lo suficientemente extraño hasta que reprodujeron un sonido de corral al revés. De repente, funcionó. Fue grotesco, fue divertido. Fue el estertor marciano nacido en una cabina de sonido, criado entre tonterías, porque en una película donde el canto tirolés salva el día, el grito de un pato era la única forma de morir. 17. Slim Whitman, el héroe musical inesperado. Es la victoria más extraña en la historia de la ciencia ficción. Ni láseres ni armas nucleares, sino una balada country estilo yodel de los años 50 que hace estallar cabezas marcianas como si fueran palomitas de maíz. Pero Indian Love Call de Slim Whitman casi no aparece en la película. Los ejecutivos del estudio se horrorizaron cuando lo vieron en el montaje final. No podían dejar de reír, pero no en el buen sentido.
Creían que esto avergonzaría a la película, que al público de prueba le disgustaría y que los críticos la crucificarían. Le dijeron a Burton que la quitara antes del estreno. Burton se negó. Para él, el canto tirolés no era solo una broma, era la película, curiosa, inesperada y absolutamente fuera de lo común. Exactamente lo que Marcianos al ataque pretendía hacer. Cortarlo destriparía el alma de la historia. Cuando la presión se hizo demasiado alta, Burton amenazó con irse. Si el canto tirolés funciona, dijo, yo también. Así que el estudio cedió. Y en los cines de todo el país, el público rugió cuando los cerebros marcianos explotaron al ritmo de cada nota alta. Slim Whitman vio un resurgimiento en su carrera, y Burton demostró que el absurdo bien logrado puede ser una forma de genialidad en sí mismo. 18. El desafortunado estreno. Coincidente. El momento no podría haber sido peor. Primero se estrenó Independence Day, un gran éxito lleno de celebridades, discursos solemnes y una pesadilla alienígena. Luego vino Marcianos al ataque, repleta de cabezas explosivas y Tom Jones huyendo de los marcianos. El público pensó que Burton se estaba burlando de la primera, y los críticos afirmaron que era una parodia. Pero la verdad es que Marcianos al ataque llevaba años en desarrollo. De hecho, se anunció incluso antes de que se escribiera Independence Day. Burton estaba furioso. Su película no era una parodia, era una carta de amor al caos cinematográfico. La similitud fue pura coincidencia, pero en Hollywood, el tiempo lo es todo. Y Marcianos al ataque tuvo el chiste correcto en el momento equivocado. 19. La destrucción práctica de Las Vegas. No se utilizaron maquetas ni material de archivo. Burton quería que Las Vegas ardiera, así que la construyó desde cero. Fuera del estudio, los equipos construyeron una mini réplica con casinos a escala, letreros de neón y siluetas reconocibles de Sin City. Se necesitaron semanas de diseño y días de preparación, todo para una sola toma. Porque una vez que llegaron los marcianos, desapareció. Bolas de fuego, torres derrumbadas, cenizas y escombros. Burton observaba desde detrás de la cámara sonriendo. La escena solo duró unos segundos en pantalla, pero la destrucción fue real, práctica, caótica y permanente. En una película donde nada importaba y nadie sobrevivía, ni siquiera Las Vegas pudo salvarse. 20. Fracaso en Estados Unidos. Éxito en el mundo. Los números fueron brutales. Marcianos al ataque. Fue un fracaso en la taquilla de Estados Unidos. Se gastaron millones y apenas se recuperó la mitad. Warner Bros. Entró en pánico. Los críticos la destrozaron, y Tim Burton, antes intocable, de repente parecía haber perdido el rumbo. Pero al otro lado del océano, la historia fue completamente diferente. En Francia, la trataron como arte pop. En Japón, la vieron como Looney Tunes para adultos. El público extranjero abrazó la sátira, la locura y el canto tirolés. La misma película que había sido ridiculizada en los cines estadounidenses se convirtió en una sensación de medianoche, un clásico de culto construido sobre el caos. Y poco a poco, ese amor regresó. Se emitió en televisión, llenó los estantes de los dormitorios y convirtió a Marcianos al ataque en un chiste compartido entre cinéfilos de todo el mundo. Burton no tuvo un éxito mundial. Hizo algo más extraño, algo que perduró. Marcianos al ataque. Nunca estuvo pensada para ser segura. Fue violenta, desquiciada y extraña de una manera que ningún estudio quería, pero que todo fan de culto necesitaba. Burton no solo hizo una película, hizo una cápsula del tiempo del caos de las películas B, repleta de estrellas, tonterías, sangre y canto tirolés. Y aunque fue un fracaso en Estados Unidos, encontró una extraña segunda vida en el extranjero, en línea y en los corazones de cada espectador que alguna vez dijo: «Espera, ¿es ese Tom Jones luchando contra marcianos?». Es un recordatorio de que a veces la película más peculiar de la sala es la que sobrevive a todas.
Llegamos al final de este video. Si esta película aún vive en tu memoria, deja un comentario. Cuéntanos qué película legendaria deberíamos desenterrar a continuación. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.